Buenas tardes, jóvenes, espero que estén bien todos. Les quiero informar de que la clase va a ser grabada, sus imágenes van a estar expuestas probablemente allí. Entonces les pido permiso formalmente para incluir sus imágenes, ¿verdad? En esta grabación. Bueno, buenas tardes. Y hoy nos toca hablar acerca de un capítulo interesante, es un capítulo que hace referencia al mercado de competencia perfecta dentro de la vida económica uno de los grandes componentes pues son los mercados. Diría Adam Smith, es aquella institución en la cual los oferentes y los demandantes pues interactúan activamente para encontrar a partir de la oferta y de la demanda satisfacer las necesidades que ellos pretenden de bienes y de servicios. Ese punto habíamos visto ya en la clase pasada de interacción específico era pues básicamente el precio de equilibrio. Hoy vamos a hablar de un mercado, de una institución que la denominamos de competencia perfecta. Este mercado es un mercado que en la vida real no existe, es un mercado utópico. Existen algunos mercados que tienen algún tipo de aproximación al mismo. Sin embargo, lo que hacemos en economía en esta clase es estudiar este mercado, entender las características del mismo y a partir de él vamos a poder interpretar y ver cuáles son las desviaciones que se dan en la vida real y cuáles son naturalmente las realidades, ¿verdad? A partir de un mercado utópico, de un mercado del deber ser, uno pues encuentra cuál es la realidad. Muy bien. Durante la última década han ocurrido pues muchas transformaciones. Lo que antes, en lo que respecta a una laptop, podía costar $600, una laptop lo que ahora por $600 un estudiante, cualquiera de ustedes puede comprar, o un docente puede comprar una laptop. Antiguamente pues tenía un costo de aproximadamente $6,000. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas responsables de esta diversidad en el desempeño en la producción, los precios, las ganancias? ¿Cuáles son las causas, consecuencias de que ciertas empresas ingresen, salgan? Eso básicamente son los mercados competitivos, que constituyen un modelo en el cual la competencia es lo más feroz y extrema posible, incluso aún más en los ejemplos que hemos mencionado. ¿Qué es la competencia perfecta? Es un mecanismo de organización de la producción. Los economistas clásicos hablan de la libre competencia, hablan de la fuerza que ordena básicamente los deseos, los ajustes, las realidades. Hablan de la mano invisible, que es el precio, en donde oferente y demandante encuentran un punto en el cual puede uno satisfacer su deseo de vender y el otro su deseo de comprar. Dentro de los mercados, de acuerdo a la cantidad, si tomamos como parámetro la cantidad de oferentes o de demandantes que puede existir en un mercado determinado, podemos encontrar una variedad interesante de formas de mercado. Así podemos encontrar a la competencia perfecta, que es el capítulo al cual nos vamos a remitir el día de hoy. En esta competencia, como veremos, existen muchas personas que pueden comprar. Se mide en esta columna. Y en esta fila vemos cuando existen muchos vendedores. Al existir una buena cantidad de vendedores,
y de compradores, estamos en presencia de un mercado de competencia perfecta. Esencialmente lo que se busca aquí es poder mostrar que ningún oferente individual o ningún interesado en adquirir un producto en forma individual, pues puede afectar en forma directa el, el puede afectar en forma directa la cantidad de bienes que van a ser ofertados o vendidos y consecuentemente no tiene poder de mercado, tampoco tiene un poder sobre el precio. Ese es el mercado de competencia perfecta, en el cual los oferentes y los mandantes son los que van a realmente en conjunto definir cuáles son los escenarios que se tienen. Aquel lugar en el cual existe muchos compradores, pero pocos vendedores, se encuentra lo que se llama el oligopolio. El oligopolio, jóvenes, es básicamente una de las formas de competencia que refleja las realidades que se dan en la mayoría de los mercados. Por ejemplo, un mercado como el de las telefónicas es un oligopolio. Existen como 5 o 6 empresas que básicamente compiten en el mercado por el conjunto de demandantes, no es una cantidad importante. En nuestro mercado solamente existen pues Tigo, Personal, Claro, Vox. Entonces tenemos un grupo pequeño de empresas que ofrecen este servicio que es el de comunicación y una gran cantidad de personas pues que desea consumir este servicio. Aquel punto en el cual existen muchos compradores, pero un solo vendedor, nos lleva a un caso extremo de las realidades de los mercados y que es el monopolio. El monopolio existe, absolutamente existe. El monopolio es aquella situación en la cual básicamente una empresa tiene un poder de mercado, tiene un poder de definir las cantidades o tiene un poder de definir inclusive el precio de un producto. Obviamente por encima de aquel precio que debería ser un precio de equilibrio, aquel en donde él tiene a partir del cual surge de la interacción entre oferentes y demandantes. ¿Por qué es pobre la interacción de estos mercados? Pues porque hay un poder sustancial de mercado. Existen otros escenarios donde hay unos pocos compradores, pero hay un solo vendedor. Hablamos de un monopolio parcial. Me gustaría que lleguemos un poco a este punto en el cual, que es el otro caso extremo, del otro lado de la matriz, en donde existen muchos vendedores y un solo comprador. Y la palabra misteriosa, como se decía en un programa de televisión para niños antes, es monopsonio, en donde existe un comprador que sí tiene una capacidad de mercado, un comprador que tiene la capacidad de decirle a sus múltiples proveedores, pues yo pongo básicamente las reglas de precio y las cantidades. Algo que puede asemejarse a esto dentro de nuestra economía, pues el IPS cuando hace sus compras de medicamentos. No existe un comprador que, por ejemplo, pues compre la cantidad de paracetamol en pastillas que compre el IPS por el volumen que compra. Son varias las empresas que pueden ofrecer este bien. Sin embargo, una sola es la que tiene esa cantidad importante, un poco parecido a un monopsonio, porque es el único que tiene ese volumen de requerimiento. Pueden traer las empresas cantidades importantes para vender en los mercados al menudeo, pero también lo pueden vender a algunos sanatorios. Sin embargo, ese volumen no compra ni el Ministerio de Salud, ni el Hospital de Clínica, ni ningún hospital o sanatorio particular. Entonces, ahí sí tiene de alguna manera una suerte de poder porque el IPC puede definir y hace una suerte de presión poniendo pisos en sus precios, en sus análisis cuando hace sus licitaciones. Pone precios que tienen que estar en un porcentaje. Existe lo que se llama, por cierto, en estos mercados, para que manejen un poco esta realidad, si algún día se dedican al mercado de las farmacéuticas, ya sea la producción como la ACA, Quinfa, actas de fijaciones de precio.
Las fijaciones de precios las hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en base a ciertos parámetros. Entonces el IPS suele decir, nosotros compramos si es que el precio no está por debajo de cierto porcentaje del acta de fijación del precio. Se establece un mínimo, el descuento mínimo que yo quiero es este. ¿Puedes descontarme más? Claro, eso es tu derecho. Es tu derecho, pero el porcentaje mínimo de descuento que yo te pido para participar había cuenta del volumen que se va a comprar es este. Entonces es un poder de mercado, es un poder que tiene la empresa y que lo ejerce. Es el monopolio. Hacer un poco un pequeño recuento. El monopolio es cuando una sola empresa produce un determinado producto o puede ser un bien también. Y existen muchos compradores y el único productor puede elevar el precio a su antojo. El duopolio es aquella situación en la cual existen dos empresas o productores y por ende mantienen un control del mercado. Si son solo dos, poco efecto tienen las fuerzas de la oferta y la demanda, obviamente, ¿verdad? Porque ellas tienen, evidentemente, van a tener un poder de mercado necesariamente, pues es cuestión de que Isaac, César, nosotros pues nos pongamos de acuerdo, tenemos las dos empresas que proveen guampas a todo el mercado paraguayo y nos ponemos de acuerdo, a lo mejor decimos, mira, por debajo de este precio no vamos a, por debajo de este precio no vamos a vender estos bienes y servicios. Entonces, hablemos ahora del oligopolio. Un oligopolio esto es un conjunto reducido de empresas, como les decía, que ofrecen un mismo producto o servicio, comunicación. De común acuerdo pueden ir afectando el servicio del producto que comercializan o bien afectar el precio. O bien afectar el precio, definir un precio en un servicio determinado. O sea, nosotros establecemos que menos de esto nos vamos a cobrar. Y existe cuando uno va a trabajar con las telefónicas, normalmente uno le junta a todas y básicamente se conversa con todas porque es más práctico antes que hacerlas competir, ¿verdad? El monopsonio, que ya les explicaba, que es aquel en el cual, en un mercado en el que existe un solo comprador. Si existe un solo comprador, también es posible que este influya en el precio. ¿Qué es la competencia perfecta? Es un mercado utópico. Un mercado utópico. Entonces, lo que vi allí es una utopía del mercado, la cual presenta algunas características. Muchos vendedores, pequeños en relación al mercado. Diego está allí. Prendan su cámara, joven, si estamos solo nosotros. Prendan su cámara, y vamos conversando. Ya entramos en tema a tema, así. Diego, ¿me escucha? Que somos pocos, ¿verdad? Diego. Diego, ¿usted me escucha? César, ¿está ahí? Sí, profe. Hola, César. Parece que Diego no está, ¿verdad? Romina sé que está. Pero Diego me parece que no dejó ahí su link. ¿Hoy tienen ustedes alguna actividad por eso tan pocos? No estoy seguro del profe si había una clase o un laboratorio que coincidía con esta hora. O menos hasta la De mitad de... vuelta, Sí, de vuelta. sí, Caramba, ellos ya son la segunda o tercera vez que me está pasando, ¿verdad? sí, porque los laboratorios creo que son tan miércoles y jueves nomás luego. Y solo son en este horario. A partir de las 5 o algo así, creo. Y claro, además son materias también profesionales. Comprendo. Pero creo que son tipo a partir de tipo, va de 15 días en 15 días. Tipo, Sí, pero me están esta matando. semana. Me quitan la mitad del grupo. Eso sí.
Bueno, entonces, cuando hay muchos vendedores pequeños en relación con el mercado, vendedores y compradores, mejor dicho, diría yo. Si, a ver, imagine Diego este escenario. César, imagine este escenario en el cual existen, por ejemplo, personas que quieran, que quieran vender soja en el mercado internacional. Si usted quiere vender soja en el mercado internacional, se va a enfrentar a un mercado sumamente grande, sumamente significativo. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, las páginas de las bolsas de valores internacionales, pues va a poder encontrar, dice, soja para entrega en tal periodo de tiempo. Si usted quiere vender la soja, la va a vender a ese precio. Ese es el precio base, no hay otro. Se convierte usted en ese caso en tomador de precio, porque si bien es un colaborador en la definición del precio, porque son muchos, pero la gran cantidad de oferentes o compradores hacen que se defina un precio de mercado. Sin embargo, en términos de impacto, en forma individual, ¿sabe? Cuando en estos mercados un solo oferente, un solo comprador, pues es irrelevante con relación a todo. Esa es una de las esencias de este mercado de competencia perfecta. Un lugar en donde suele darse este tipo de mercados es cuando se habla de operaciones a nivel internacional. Por ejemplo, lo que nosotros le llamamos en economía los commodities, mercadería, petróleo, soja, trigo, sorgo y derivados de este tipo de productos. Entonces, muchos lo producen, sin embargo, en forma individual, esos muchos son muy pequeños para influir con incorporarse a vender o salir de la venta, lo que hace que su influencia sobre el precio sea nula. Entonces, el producto es homogéneo. ¿Qué significa esto? Todos los productos tienen características iguales. Si yo compro soja de tal lugar de cierta calidad, pues todos los que venden esa calidad de soja con esas características son iguales. Es como cuando uno va al mercado y encuentra en los mercados de abastos y ve que están las cajas de tomate porque se vende tomate y todos son idénticos. No existe diferencia. ¿Qué compra aquí? ¿Qué compra acá? El producto es el mismo. Tal vez alguno que me dé un poquito de alguna ventaja, un poco más barato, me lleva hasta el auto del cajón. Esa es la única diferencia. El producto en sí es igual. Esa es otra de las características de estos mercados. Los compradores están bien informados. Para estar bien informado quiere decir que yo puedo conocer cuáles son las características de ese mercado y en qué sentido características. Conozco los precios, conozco cuáles son las tasas de descuento que pueden darse, cuáles son los plazos en los cuales se entregan los productos. Esa es una característica importante. Existe libre entrada y salida de empresas y decisiones independientes, tanto de los oferentes como de los demandantes. Cuando hablamos de libre entrada y salida, César y Romina, le estoy hablando básicamente no del hecho simplemente de que puedan incorporarse al mercado, que yo me vaya y pueda irme al mercado a vender algo, sino que no existe alguna barrera. Si nosotros nos asociamos y queremos entrar al mercado de los sanatorios, tenemos que hacer una serie de pasos y podemos incorporarnos, pero incorporarnos a lo mejor, asociarnos e incorporarnos al mercado de la provisión de energía eléctrica, no, eso no se puede. Hay una restricción del Estado, el único que distribuye energía eléctrica. Entonces, esa es una barrera de entrada. Pero también, Romina, ¿usted conoce la empresa CIE? ¿Conoce la empresa CIE? Que está allá al lado del IPT. Esa empresa pues tiene un montón de barreras de salida. Es decir, si usted se dedica a es dueña, accionista de esta empresa, dejar de dedicarse a esta empresa
resulta sumamente difícil por la inversión que tiene en capital. Los costos fueron tan significativos al momento de poder básicamente pues crear la firma y el destino o la aplicación de las máquinas está tan definida que decir, bueno, mañana dejo esta actividad y me dedico a otra cosa, son barreras importantísimas de salida, las cuales hacen muy difícil abandonar esa actividad. Esas son barreras concretas de entrada o de salida. Si hay muchas barreras de salida, uno pues lo piensa antes de incorporarse a un negocio, porque introducirse en ese mercado va a ser pues necesariamente tener que enfrentarse a la factibilidad de que es muy difícil pues salir de esta realidad. Los mercados de competencia perfecta son aquellos en los cuales muchos vendedores o compradores pequeños en relación con el mercado completo. El producto es homogéneo, los compradores y vendedores están bien informados. Existe libre entrada y salida de empresas y divisiones independientes, tanto de los oferentes como compradores. Jóvenes, Romina, esta es la definición de un mercado de competencia perfecta. Hablar de estas características que estábamos hablando, esta es la misma definición. ¿Está? ¿Se entiende, Romina? Sí, profe. Okay. Estos mercados poseen condiciones muy restrictivas y son aplicables o se dan en algunos productos, por ejemplo, en los agropecuarios, en los commodities y también en algunos títulos o valores. Las bolsas de valores que están, existen varias personas que ofrecen estos servicios. Que dicen, mire, yo tengo este título que lo vende. Existe un montón de personas que venden títulos semejantes con características muy parecidas. El conjunto de ofertas y el conjunto de demandantes de personas que quieren comprar esos títulos puede hacer que básicamente se defina ese precio que es la tasa. En economía, para conceptualizar un commodity se define como un bien tangible que puede comprarse, venderse o intercambiarse por productos de valor similar. Los recursos naturales como el petróleo, los alimentos básicos como el maíz son tipos de estos productos. Algunos factores que se tienen que cumplir para que pueda darse el mercado de competencia perfecta. Uno de los factores, existe un elevado número de compradores y vendedores. Como les decía, en forma particular, en forma independiente, ninguno de los oferentes puede pues tener una incidencia o demandante sobre el precio. Esa es la esencia de este concepto. Tanto compradores como vendedores deberán ser indiferentes respecto a quién comprar o vender. Este supuesto implica en realidad que el bien comprado o vendido es homogéneo. Lo que yo le decía, no es indiferente comprar el tomate de aquí que es comprar el tomate de allá, pues porque básicamente, miren, el producto adquirido es lo mismo. Es comprar soja a nivel internacional de tal característica para entrega en el mercado inglés a tal fecha. Comprar de Paraguay, de Brasil, de Argentina, la soja ahí básicamente es la misma cosa. El petróleo, salvando los dos tipos de diferencia, el Brent o el otro, pues es lo mismo. Entonces, esos son los commodities, son los productos así, prácticamente sustitutos idénticos. Que los compradores y vendedores tengan un conocimiento pleno de las condiciones generales del mercado. El conocer las condiciones del mercado me permiten a mí, pues, y el conocimiento de todas las condiciones del mercado me permiten a mí naturalmente hacer qué cosas, pues me van a permitir, obviamente, poder tomar decisiones. Si yo puedo controlar la información o algún tipo de información, pues, lo que estamos diciendo en términos sencillos es que yo tengo información privilegiada y eso puede hacer que tenga algún tipo de poder de mercado. Entonces, cuando la información es completa, pues naturalmente estamos en un mercado de competencia perfecta. La libre movilidad de los recursos productivos. La libre movilidad, que es lo que les comentaba un poco básicamente, que cuando hablamos de la posibilidad de poder un mercado que se parece al mercado del agrícola, por ejemplo, que yo tengo una hectárea de tierra y planto tomate. Si me va mejor plantando, a lo mejor
o supongo que me voy a ir mejor plantando locotes, que es bastante parecido al proceso, el siguiente periodo cambio simplemente el proceso, cambio la semilla y es un proceso casi idéntico. No así, Romina, cuando le contaba, el tema así es muy difícil salirse de un programa, pues de una, salirse de un, salirse de una empresa de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, la libre movilidad de los recursos productivos hace que exista o no un mercado de competencia perfecto. Y es un tema interesantísimo que se va a dar en los mercados de competencia perfecta. Una empresa perfectamente competitiva, una empresa que cumple con estos recados en un mercado que es donde se cumplen estos requerimientos, diremos que es precio aceptante. Romina, ¿qué significa precio aceptante? Significa que somos tomadores de precio. ¿Recuerda que hablamos de la soja? Sí, profe. Ok. César. Y Romina, recuerda, hablamos de la soja. Soja para entrega en octubre. En octubre, a tal periodo, a tal plazo, pues básicamente tenemos que entregar esta cantidad de productos. Y les decía yo que en los mercados de competencia perfecta el precio básicamente está dado por la oferta y la demanda a nivel global. Ustedes pueden encontrar en cualquier bolsa de valores del país, cualquier bolsa de valores, cuáles son los precios internacionales de la soja, por ejemplo. Y ese es el precio. Entonces vale decir, nuestras empresas paraguayas que producen soja, que venden soja, pues aceptan y toman ese precio como válido en este escenario. El mercado, fíjense aquí donde estoy marcando en la lámina, el mercado a partir de la oferta y la demanda genera que camisas, en este caso, un ejemplo de la fábrica de camisas, a un precio de 25, se venden 9 camisas, se venden a un precio de 25. ¿Cuál va a ser el ingreso total de la empresa o de todo el mercado? Pues va a ser 9, 25 por 9 es 225. ¿Y cuál es el ingreso de las... cuál es la curva básicamente de demanda que se va, a la cual se va a enfrentar esta empresa? Pues básicamente va a ser esta, porque a este nivel de precio, a 25 podrá vender 9, 10, 11, 12, tantos o tantas camisas por día, porque es un tomador de precio. Se hace. El mercado define el precio. El mercado define el precio. Y se vuelve la empresa en forma individual precio aceptante, porque no podría vender a 26 guaraníes. Si vende a 26, la gente va a dejar de comprarle. Ese es el punto de fondo. Y si vendiera a 24, pues perdería dinero. O ganaría menos, que no tiene lógica con el análisis. Se parte de la base de que siempre cualquier empresa o cualquier individuo tiene una conducta racional y buscará maximizar sus beneficios. Entonces se va a enfrentar a una curva individual de demanda horizontal. Es decir, él puede vender a 25 todo lo que produce, que va a estar aquí en el eje horizontal. Pero vender a 26 se puede. Nadie va a comprar. Entonces, un tomador de precios es una empresa que no puede influir en el precio del mercado porque su producción es una parte mínima del mercado. Una curva de demanda horizontal es perfectamente elástica. Así que la empresa enfrenta una demanda perfectamente elástica de su producción. Una de las camisas que vende Don Carlos es un sustituto perfecto de las camisas de cualquier otra fábrica. Sin embargo, la demanda del mercado de las camisas no es perfectamente la idea, que su elasticidad depende de la facilidad con que puedan sustituirse las camisas por otros bienes o servicios. Y aquí vemos un poco del por qué con un nivel de 8 de venta, 9 o 10, a un precio base siempre de 25, vemos los ingresos totales y vemos el concepto del ingreso marginal. Y más adelante vamos a ir viendo un poco este concepto del ingreso marginal
Y la relación, fíjense, el ingreso marginal es 25, el precio es 25, el precio es único, y después vamos a asociar esto con el costo marginal para hacer un análisis un poco más profundo. Por lo pronto, lo que sabemos y lo que tenemos claro es que es una empresa perfectamente competitiva, en un mercado de competencia perfecta, las empresas son precios aceptantes y son tomadoras de precios. Los precios están definidos. La decisión de la empresa. La tarea de la empresa competitiva consiste en obtener las máximas ganancias económicas que se puedan. Dadas las restricciones que enfrenta para lograr este objetivo, la empresa debe decidir cómo producir a un costo mínimo, qué cantidad producir, si debe entrar o salir de un mercado. La empresa toma la primera decisión. Lo hace operando con la planta que minimiza su costo medio a largo plazo, es decir, permaneciendo sobre su curva de costo. Vamos a introducir ya ahora el concepto de los costos. En la clase pasada estuvimos viendo los costos. ¿Cuáles eran los costos medios? Diego, ¿está por ahí? Diego, ¿me escucha? Avísenle a Diego que le estuvimos llamando hoy, ¿sí? Bueno, los costos, ¿recuerdan cuál es el costo medio? El costo total dividido la cantidad. Ese es el costo medio, que ahora se convierte para nosotros en su costo unitario, el costo total dividido la cantidad. Y ahora lo vamos a comparar con los precios. Imagínense ya este concepto. Vayamos un poco entrando en este tema bien interesante. ¿Qué pasa cuando mi costo medio es igual o inferior, perdón, o superior a ese precio que decíamos claramente, César? Nosotros en este mercado, las empresas de forma individual somos precios aceptantes y no podemos influir sobre el precio está determinado. Y en muchos mercados, César, hijo, los mercados de competencia perfecta y Romina, tal vez no existan en la vida práctica, pero les doy un ejemplo. Suelen ir al supermercado. Sí, profe. Cuando va al super suele pasar un poco por el país donde se venden a lo mejor qué sé yo, los extractos de tomate, y hay una cantidad de extractos de tomate y casi todos tienen el mismo precio. Un precio. Los productos que son sustitutos idénticos tienen un precio definido básicamente. Si usted tiene una empresa de extracto de tomate con una determinada calidad que compite con otros sustitutos idénticos, si usted pone un precio, César, por encima de ese precio, pues no va a venderle a nadie. Entonces, ese es el escenario en el que se va a encontrar o en el que vamos a introducirnos un poco a partir de ahora. Que la empresa toma las decisiones en base a qué? A un análisis de sus costos y de los precios que están determinados en el mercado. Esa es la esencia de un mercado de competencia perfecta. ¿Qué le decía? Es un mercado utópico, sí, pero son muy parecidos a los mercados de competencia donde hay muchos sustitutos. Es lo mismo si vendemos soja a nivel internacional, pues las personas verán que ganan más o menos de acuerdo a los precios internacionales y de acuerdo a su nivel de productividad y a los costos que consecuentemente vayan consiguiendo. A mayor productividad, menor costo unitario, dado un precio definido, uno pues hace que eso incremente el margen de ganancia. La curva de costo de una empresa total, costo medio, costo marginal, describe la relación entre su producción y los costos, como le decía. Las curvas de ingreso total y marginal describen la relación entre su producción y el ingreso. A partir de las curvas de costo e ingreso de la empresa determinaremos la producción que ayuda a maximizar las ganancias. Si hiciéramos un pequeño análisis de la empresa de camisas de don Carlos, vamos a ver que con un cero de vendido, obviamente, pues no tenemos ingresos totales, pero sí tenemos un costo total. ¿Cuál es el costo total? Si yo le pregunto, Romina, ¿a qué se refiere ese costo total? Porque ahí no hay costo variable. Si no hay producción, no hay costo variable. ¿Cuál es ese costo que está allí? ¿Cómo se llama? Sería el costo fijo. Bien ahí. Bien pensado, bien razonado. Ese es el costo fijo, Romina. Bien ahí. Entonces, produciendo o no,
yo tengo un nivel mínimo de costo fijo a un programa de producción. Y aquí voy, la producción, los ingresos totales, que no es otra cosa que multiplicar el nivel, el precio unitario, que es de 25, un precio determinado en el mercado por la cantidad, tengo esta curva de ingresos, que básicamente por eso va a tener, esta curva de ingresos totales va a tener un ángulo de 45 grados. Los costos que parten de un costo de 22 unidades de dólares, los 22 dólares, pues va subiendo. Fíjense que conforme se va incrementando mi nivel de costos y mi nivel de producción, primero pues tengo pérdidas, llega un punto en el cual dejo de tener pérdidas y empiezo a tener ganancias, hasta llegar a un punto máximo en el cual, o a partir del cual, sigo teniendo ganancias, pero las ganancias van en un proceso de reducción de la misma. ¿Cómo sucede esto? Decíamos nosotros que en la clase pasada, ¿ustedes se acuerdan de aquel concepto que hablábamos de productividad, de producto medio, ingreso marginal? Y decíamos que cuando teníamos posibilidades de tener ingresos marginales ya positivos y los comparamos con, ahora ya lo vamos comparando un poco con los costos marginales, en la medida que el ingreso adicional por vender una unidad sea superior al costo de producir la misma, pues vamos a tener beneficios. Ese es el concepto que uno empieza a notar en esto que se puede ver, que es la curva de ingresos totales y la curva de costos totales, que nos permite, fíjense, primero tiene un poco de pérdida, obviamente porque tiene un costo fijo importante, tiene que ir naturalmente cubriéndose esos costos a medida que ingresan mayores cantidades de producción. ¿Se acuerdan? La curva de costos fijos medio iba bajando así, entonces uno podía ver cómo el costo fijo se iba a mayor cantidad de unidades de producción, pues hace que baje ese costo. El costo variable también se va optimizando a medida que el nivel de productividad va cambiando, va mejorando. Hay un punto en donde ya no existen pérdidas, se genera la pancita aquí, que es el punto de ganancia, hasta llegar a un punto en donde excediendo el nivel lógico de producción de un ciclo o de unos factores productivos, obviamente los niveles de productividad disminuyen. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un ejemplo en la clase pasada? Decíamos 100 hectáreas, una hectárea de trigo, le vamos cargando dos factores productivos variables y primero los rendimientos eran más que proporcionales, después menos que proporcionales, hasta llegar a inclusive negativos, que es donde la curva llega a un punto máximo donde ya no había producto físico marginal, era cero. Entonces, conforme yo incorporo a mi hectárea de tierra cada vez más gente o cada vez más ganado, obviamente al final del día, al final del proceso, si yo excedo los límites de explotación de esa hectárea de tierra, los rendimientos son negativos. Esos rendimientos negativos me producen costos pues superiores a los que son razonables de mantener. Había cuenta en este caso que hay básicamente un precio definido en el mercado, entonces me da ganancias negativas. Y un poco lo que puedo ver en la relación ganancias y pérdidas, que es este gráfico que me permite ver que al inicio, cuando con cero nivel obviamente de producción, tengo un nivel de costo fijo que está aquí en esta ordenada inicial negativa. Conforme voy incrementando mi nivel de producción, voy disminuyendo mi nivel de pérdida de costo fijo y mi nivel de pérdida de costo hasta llegar a este punto donde empato y recorro toda esta curva de ganancias y todo esto que está aquí hasta que al exceder las lógicas de rendimiento de la producción, empiezo a ver cómo costos totales son más altos que ingresos y consecuentemente hay ganancias negativas. Análisis marginal y la decisión de ofertar un producto determinado. Otra manera de encontrar la producción que maximice las ganancias es usar el análisis marginal y comparar el ingreso marginal con el costo marginal. Les pido que esto tomen en cuenta. César
y Romina y Diego, o sea, Isaac, César y Romina, les invito a que tomen estos como parámetros reales para hacer sus análisis en la vida real. ¿Cuál es el análisis que hacemos? ¿Cuál es el concepto de marginalidad? Era aquel concepto que hablaba y refería a qué cosa, refería al ingreso, al valor adicional, que el ingreso que me genera una unidad adicional, al costo de una unidad adicional, y comparar las mismas. Esto se puede hacer en la vida práctica, claro que se hace, de hecho, claro que se hace. A medida que la producción aumenta, el ingreso marginal permanece, en este caso, constante. ¿Por qué va a permanecer constante? Porque es competencia perfecta y sabemos que un mercado utópico. Entonces tenemos 25 ahí como número en nuestro ejemplo que teníamos. Pero a la larga el costo va aumentando. Si el ingreso marginal excede, si el ingreso marginal excede el costo marginal de la empresa, si el ingreso marginal es más, el ingreso por vender una unidad más excede el costo en que se incurre por producirla. Por lo tanto, su ganancia económica crece si la producción aumenta. Es decir, hay ganancia. Si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, el ingreso por vender una unidad es menor que el costo en que se incurre por producirla. Por lo tanto, hay una ganancia negativa, que era aquella curva que veíamos ya con signo negativo de ganancia. El ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, el ingreso por vender una unidad adicional es igual al costo en que se incurre por producirla. La ganancia económica se maximiza. Acuérdense de este punto. ¿Dónde vamos viendo? Pues básicamente un nivel óptimo de ganancia, perdón, ahí está. Toqué mal. ¿Dónde voy viendo que existe un nivel óptimo? ¿Por qué vemos una curva horizontal de ingreso marginal? Porque el ingreso, sin importar la cantidad de vendidas, siempre es anterior menos posterior. Acuérdense cómo se quita el dato del ingreso marginal, entonces siempre va a ser 25 porque es un precio determinado. Imagínense cantidad de toneladas de soja, pero las toneladas de soja vendidas, que es 25 por la cantidad de toneladas, me dará siempre un nivel fijo de ingreso marginal. Entonces, en un mercado de este tipo, ¿cómo yo veo mis ganancias? Cuando mis costos marginales están por debajo de mi ingreso marginal. ¿Y cuál es aquel punto en el cual veo un mayor nivel de ingreso o ganancia marginal? Aquel en el cual, fíjense, mi precio es igual a mi costo marginal. En este punto aquí, en donde básicamente corta el ingreso marginal al costo marginal, que va a ser en donde un precio de 25 voy a tener básicamente aquí en el ejemplo este es 27, pero conceptualmente tengo que explicarles que conceptualmente en un mercado de competencia perfecta, cuando el ingreso marginal es exactamente igual al costo marginal, pues vamos a tener este punto de máximo rendimiento o punto en este caso de mayor rendimiento. Fíjense que si ustedes empiezan a apreciar un poco este punto, vemos que si se venden 10 unidades, hay un ingreso marginal de 25, pero se puede tener mayores ingresos porque existirá obviamente mayores ingresos totales que costos. Sin embargo, vean que el costo marginal aquí se incrementa, lo que hace que la ganancia económica por unidad vaya reduciéndose. Básicamente, ¿qué estoy explicando? Que aquel punto en el cual el ingreso marginal se equilibra con el costo marginal, tenemos aquel punto de máximo nivel el mejor nivel de rendimiento. Si el ingreso marginal consecuentemente está por debajo del costo marginal, conviene seguir en el proceso productivo. Si está por debajo, pues hay que hacer lo contrario, contraer el nivel de producción y no excederlo para tener mejores niveles de ganancia. Este es un ejemplo en el cual sí tenemos los datos así un poco más académicos, en donde vemos que a un precio de 9 existe con 0 vendido, 0, uno puede ver aquí
el ciclo del ingreso marginal. Aquí van a ver un ciclo de costo con un nivel de 0 de producción y un nivel de 10 de costo, es el costo fijo. Aquí van a ver las ganancias, ven el costo marginal y fíjense en este punto, aquel punto en el cual el ingreso marginal, el ingreso marginal lo vemos aquí, este punto, es igual al costo marginal y también, obviamente, en este caso, por ser un mercado competencia perfecta, consecuentemente al precio, pues encontraremos que existe este punto en el cual se obtiene un mayor nivel de ganancias. Gráficamente vamos a ver cómo el ingreso total va creciendo, el costo va abriéndose y la pancita del costo total está en este punto a la mayor distancia posible del ingreso total. Y si lo quiero hacer gráficamente, tengo que trazar aquí una línea recta y veo básicamente las distancias entre las dos líneas rectas. Conceptualmente, lo que quiero que recuerden es cuando el precio es igual al costo marginal, tenemos ese punto de máximo nivel de ganancias o rendimientos de una empresa. Esto en un mercado de competencia perfecta. Hemos visto que una empresa maximiza su ganancia al producir la cantidad en la cual el ingreso marginal, precio en este caso, es igual al costo marginal. Sin embargo, imaginen que en esta cantidad el precio es menor que el costo total medio. En este caso, la empresa incurre en una pérdida económica. La ganancia máxima es una pérdida. ¿Qué hace la empresa? Si la empresa espera que la pérdida sea permanente, sale del negocio. Pero si la empresa espera que sea temporal, la empresa debe decidir cerrar temporalmente y no generar producción o seguir produciendo. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de esta realidad, nosotros tenemos un costo marginal, tenemos un costo medio, pero tenemos un precio de mercado, que es lo que le decía. Nosotros tenemos, existe un precio en el mercado que es el que va definiendo básicamente, va definiendo prácticamente la lógica del mercado, el precio en lugares en donde los precios pues estén por debajo, piensen en esto, los precios estén por debajo del costo medio o de mi costo unitario. ¿Cómo puedo yo incorporarme a vender? Tengo que darle al cliente algo tan diferenciado que acepte pues pagar más para que yo pueda empezar a obtener algún tipo de beneficios. Entonces, es un escenario complejo. Hola Osvaldo, ¿cómo está usted? Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Se suma Hola, al, profesor. ¿Todo bien? ¿Y usted? muy bien, también se suma al reducido grupo de hoy. Sí, es que tuve laboratorio el día de hoy y no vivo tan Sí, cerca de la facultad. sí, me comentaron Osvaldo y lamento profundamente que me roben mi espacio de clase porque le aseguro que le tengo tanto aprecio a esta clase que me duele pues que no, que justamente tengan laboratorio estos días y me quiten mis días, ¿verdad? Y yo creí que los laboratorios normalmente eran introducidos en los horarios libres de los alumnos, no solapados con otras materias. Y tal vez Osvaldo, ahora por lo del COVID y que tenemos estas realidades virtuales, que no sé. Pero, ¿qué va a ser? Porque nosotros también tenemos miércoles nuestro día de clases, ¿verdad? Bueno, yo estoy tomando un poco de té, estoy todavía por la oficina, Osvaldo, y es que estoy acá. Es que gusto que esté con nosotros. Estábamos Lo hablando de mismo yo. competencia. Gracias, muy amable. Estamos hablando de competencia perfecta y en esencia la competencia perfecta, así para hacerle un resumen ya que se integra ahora,
Es un mercado utópico en donde hay mucho oferente, mucho demandante, mucha gente que en forma individual no puede influir sobre el precio. Los productos son homogéneos. ¿Qué significa esto? Que existen productos que básicamente es indiferente. Es como cuando se va al mercado y ve que la gente vende tomates. Dice, patrón, acá. Las cajas de tomates son idénticas, el contenido es igual. Hay que mirarlo un poco nada más y al final es prácticamente lo mismo. Comprarle a este o al otro. Cuando bajan los tomates en uno u otro negocio es prácticamente indiferente. Hay pocas restricciones para incorporarse a un negocio y también para salir, güey. Negocios que tienen muchas restricciones para salir. Le decía yo a Romina, ojalá sea usted dueña de sí alguna vez, ¿verdad? Entonces, retirarse a un negocio como CIE, que hace partes para represas, es difícil porque ¿a qué se dedicaría esa empresa, esa fábrica tan grande? No le va a ser fácil salir de ese proceso de producción y hacer otra cosa. Estos son mercados que se dan básicamente con los commodities. Osvaldo, ¿cuál es un commodity que podemos tomar como ejemplo? El petróleo. El petróleo, podemos tomar la soja, un commodity que conocemos muy bien, que a nosotros nos reporta gran parte de nuestro nivel de exportaciones y, por cierto, una gran cantidad de dólares que hacen poco que se equilibre estos mercados. Por cierto, todavía no vino el volumen grande de dólares de soja, ¿eh? Nosotros estamos en 6.500 y algo. O sea, ¿se acuerdan cómo había subido bastante el tipo de cambio y las expectativas estaban de que iba para arriba? Hoy con la nueva reconfiguración, los dólares que tienen que venir, acuérdense de que Biden gana, Biden hace aprobar su proyecto de tipo PTO, pero a nivel de Estados Unidos, cómo va a ayudar a la economía y cómo va a tratar de dinamizarla, que es entregarle dinero a través de bancos financiados por la Reserva Federal, o sea, tratar de empujarle al sistema a darle dinero de forma tal que las tasas bajen. Eso algo cae con nosotros de vuelta. Dinamizar, moverse un poco de vuelta a la economía hace que también la gente que está en el extranjero pueda volver a enviar un poco de platita a su gente, eso también suma. Y así, entonces, aprovecho para hacer ese comentario, ¿verdad? Que es de economía básica. Bueno, y seguimos un poco en esta línea. Entonces, cuando hablamos de estos temas de costos individuales, ya sean marginales, costos unitarios, como el costo medio, uno puede empezar a hacer unos análisis y tomar decisiones acerca de producir o cerrar. Un elemento fundamental, Osvaldo, que quiero que anotes, recuerde, es básicamente que las empresas en estos mercados son precios aceptantes, son tomadoras de precios. Tiene que aceptar, básicamente, ¿en qué consiste este concepto de tomador de precio? Si vendemos mayonesa que compite con la Hellman, por darle un ejemplo así visual que recuerden los mercados, en los supermercados uno va lleno de una góndola inmensa de, de, de mayonesa, pero si encuentra una que compita, o sea, un sustituto real de ese producto, si la Hellman está a 10.000 guaraníes el pote, si nosotros somos dueños de una empresa de esas, no podemos ir a vender a 14.000, no le vamos a vender a nadie. Si es un sustituto idéntico, si es lo mismo, no le vamos a vender. El precio básicamente lo determina la oferta y la demanda, que es una realidad de estos mercados donde hay muchos productos sustitutos. Se asemejan mucho al mercado de competencia, pero obviamente no es igual que es un mercado. Ya le decía que es un mercado utópico. Entonces, por eso, Osvaldo, en estos mercados, voy un poco otra vez acá. Es muy difícil luego introducir nuevos productos, creo yo. Es difícil, siempre es difícil. Porque particularmente digo que, por ejemplo, introducís una mayonesa nueva. Vos básicamente te ves obligado a vender un poco más barato. Pero al Claro. final el consumidor lo que dice, este es barato, ese Hellman es un poco más caro y vos ya conocés la calidad. Y al final terminan comprando hay un refrán que mi papá siempre me dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno conocer, sí, que es cierto, porque cuando uno creció,
un ejemplo que su padre le explica así y creo que ratifica esto es el famoso Pancho. Yo tengo hijos, convencerle que eso sea, oye, el Pancho es perder el tiempo. Oye, papá, oye, Pancho, Sí. oye, no existe un pizza, no existe, no vamos de viaje, no, ese no es Pancho, papá, no sé qué ha de ser, Pancho es boludo, si no ve que es de cerdo y tal cosa, no, el Pancho, el oye, porque se nos grabó genéticamente ese producto y creemos que solamente ese es el sabor del Pancho, cualquier otro sabor, otro color, otra forma, no, querido, eso no es un Pancho, así nomás. Es como te dice. Entonces, nos vemos obligados a hacer procesos, pero fíjese en lo que les muestro. Si usted, esta es la oferta y esta es la demanda, y ahí se fija un precio de 25. Y si nosotros vamos a introducir un producto nuevo, nosotros no podemos entrar a ese mercado con un precio de 26, 27, porque no nos comprarían. Es lo que usted está diciendo, no nos compraría. Tenemos que entrar a mostrarle a la gente, tenemos que inducirle a que pruebe nuestro producto y encontrar que es de mejor calidad. ¿Y cuál es el escenario al cual nos tenemos que enfrentar consecuentemente? Al hecho de que hay una curva de costos, pues necesariamente esa curva de costos va a tener una forma. ¿Se acuerdan del costo marginal que estuvimos hablando en la clase pasada? Esta es la curva de costo marginal que va bajando, llega a un punto y empieza de vuelta a subir, ¿verdad? Entonces, si el precio de mercado es 25, nosotros obviamente, pues vamos a producir y vamos a trabajar en la medida en que nuestros costos unitarios, o sea, adicionales, estén por debajo de ese precio, porque si estamos por encima, empezamos a perder. Quiere decir que vamos a tener que perder parte de nuestro costo marginal a medida que estamos por debajo de ese costo, estamos en el mercado. Y ahí es donde, esto quiero que se acuerde, la empresa maximiza las ganancias al generar la producción a la que el precio es igual al costo marginal. Precio es igual al costo marginal. Esa es la condición que se da de beneficio o máximo beneficio. Acá vemos otro gráfico, ahí estábamos, Osvaldo, en donde vemos el precio, que es único, ¿verdad? Con un mercado, hablamos que somos tomadores de precios, el precio está dado. Y fíjense que cuando el precio tiene el mismo nivel que el costo marginal y que el ingreso marginal, se encuentra ese punto de mayor beneficio. En esta columna medimos las ganancias totales y vemos que, y acá lo vemos gráficamente. Ese es el punto en el cual encontramos el máximo nivel. Cuando hacemos los análisis en un mercado, hacemos análisis en función a estos costos unitarios, no en base a costos globales, hacemos en base al precio, porque tenemos que introducir todos estos conceptos. Y empezamos a hacer un análisis del punto de cerrar, como decíamos que el punto de beneficio máximo lo encontramos cuando se da, o de ganancia máxima, cuando tenemos precio igual al costo marginal. Pero también existen otros escenarios, aquellos en los cuales tenemos que deducir si tenemos que cerrar o continuar perdiendo, porque son realidades de los mercados. Entonces, cuando una empresa sigue la regla del precio es igual al costo marginal, puede que esté perdiendo dinero. En este caso, la empresa puede evitar las pérdidas o al menos reducirlas cuando un hotel, en este caso, tenemos unos ingresos semanales, unos costos fijos semanales, unos costos variables semanales, y en algún momento veremos que la decisión es, se puede seguir, se pierde dinero, pero se puede seguir. Fíjese que en este caso nosotros encontramos que el nivel de pérdida a lo mejor es razonable. ¿Por qué decimos que nosotros tenemos que cerrar en este punto? Y aquí les doy un dato interesante. Fíjense cuál es el costo con nuestros ingresos semanales. ¿Cuáles son los costos que cubrimos? Cubrimos los costos fijos totalmente, pero no cubrimos. Ya no se cubren, fíjense, ya no se cubren ni siquiera los costos variables. Osvaldo, César, Romina, ¿qué se ve?
que ya con 9.000 yo no cubro mis costos variables. Quiere decir que yo tengo que sacar ya de mi bolsillo, estoy sacando para producir. Si yo fabrico lápices, yo estoy poniendo de mi bolsillo para comprar la tinta para pintar el lápiz. Yo de allí estoy sacando ya los costos. Yo le estoy regalando ese producto más un adicional de mi bolsillo. Ni siquiera cubro mis costos operativos de producir lo que tiene que ver con el costo variable propio de la empresa. ¿Ve? Ese es el punto. No cubro siquiera este costo. Por eso decimos, se debe cerrar. Aquí cubro por lo menos mis costos variables más una parte de mis fijos. Los costos fijos, acuérdense. Romina, ¿se acuerda cuando empezamos este análisis? Yo le mostraba un dato y le decía, con 0 ingresos, Romina, teníamos 22 de costo, le decía. Y usted miró, lo pensó y me dice, es el costo fijo. Y usted tiene mucha razón. Existirá una empresa momento cuando uno ingresa al mercado. Acá hay un ejemplo. Cuando uno empieza a producimos camisas. Fíjense acá, con producir 1, 2, 3 camisas o 3 kilos, toneladas, lo que quieran, tenemos pérdida. Hasta llegar a un punto en el cual ya no tenemos pérdida y empezamos a tener ganancias. Esto es normal y esto al nivel de inicio de, ustedes que están en ingeniería industrial, al inicio de un ciclo de producción, al inicio de una inversión, se llama ciclo de vida del proyecto. Al inicio usualmente hay un punto en el cual los niveles de venta pues no cubren toda la inversión que se tiene que hacer. Cuando hay inversiones de gran envergadura, pues se empezarán a tener beneficios después a lo mejor de un ciclo o de un periodo de maduración de la inversión, que puede en algunos casos una empresa como sí, a lo mejor podrá ser de 1 año inclusive y empezar a experimentar ganancias, pero está dentro de lo predecible que se dé este escenario. Entonces, este es el punto de fondo. Sin embargo, una empresa que ya está funcionando hace tiempo y que no puede cubrir siquiera sus costos variables, es una empresa que no puede seguir por mucho tiempo así. Podrá seguir un tiempo, situación que a lo mejor vemos ahora con el tema del COVID, cuando se hacen análisis, habrá empresas que a lo mejor no hayan logrado cubrir, mejor dicho, expreso mejor en castellano, hayan logrado una cobertura de esos costos variables. Pero este es un ciclo temporal que puede, o que uno estima, como el caso de los hoteles, que bueno, pues nadie pudo vender un día de hotel porque estaban todas cerradas las puertas de todas las fronteras de nuestro país. Nadie vino de vacaciones, nadie se fue de vacaciones. Eso es una cuestión de mercado, no es una cuestión de mi empresa en forma particular. Entonces, cuando yo analizo este concepto, veo que me animo a mantener, sigo porque creo que puedo salir de la situación, porque tengo espacio suficiente financieramente hablando para seguir cubriendo estos costos fijos y mantenerme en el mercado sobre la base de que creo que puedo seguir en el corto plazo. ¿Que eso se puede sostener en un ciclo importante? No, absolutamente no. Eso absolutamente no. A ver, parece que se incorpora alguien más. Hola Diego, ¿cómo anda usted? Diego, se incorporó usted, ¿verdad? ¿O qué pasó? César, Diego, no, Diego ya estaba. Isaac, Osvaldo, Romina. No, él era. ¿Mm? Diego era el que se incorporó recién. Hola Diego, ¿cómo está usted? Ahora no está más. Ya, ¿qué le pasó a Diego? Entró y salió. Hoy para mí que estuvo Diego al inicio. Y después salió. Profe, y eso de que las empresas despidieron es por el tema de tratar de disminuir costos fijos. Así mismo es. Así mismo es. Porque acuérdese de una cosa. Si yo tengo en este caso, y puedo dependiendo también, César, a qué tipo de proceso. Miren, acá fíjense en dónde. ¿Cuáles son los costos fijos a lo mejor de un hotel? Y a lo mejor el costo del contador
el costo de ciertos personales que me dan mantenimiento, pero existen costos variables importantísimos que tienen que ver, por ejemplo, con las mucamas, con la gente que está en los bares, con la gente que hace los desayunos. Yo creería, César, que esos casos a veces despedimos, a veces buscamos hacer una suspensión del contrato, que es lo que la ley permite. Ustedes conozcan, acuérdense de estos conceptos, suspensión del contrato. Ustedes van a estar en el área de la industria. Pueden recurrir jurídicamente a ese concepto, que es suspender un tiempo la ejecución contractual sobre la base de un escenario razonado como este. Entonces dicen, no, miren, no puedo más seguir pagándole. Y ahí va a bajar, César acá va a bajar este costo. Baja este costo y hace que a lo mejor pueda, con sus ingresos, con los mínimos que va teniendo, pues cubrir esto. Una empresa como esta probablemente enfrentó realidades como que esto era cero, César. Esto era cero para la gente que estuvo en ese negocio. Eso era cero y tenían todos los costos encima. Obvio que tenían que buscar naturalmente los costos que tenían que ver con este proceso que hacen al proceso productivo, tratar de cerear o tratar de bajar al mínimo. Entonces, todo depende de cómo puedan manejar esa realidad, que es muy compleja en el tema COVID, la decisión de producir o cerrar. Cuando yo les estaba explicando que la empresa era precio aceptante, ¿se acuerdan? Quiere decir que a un precio determinado se puede comprar o vender todo lo que uno quiere. Acá tengo distintos niveles de precio, P1, P2, P3, P4, P5. Esta es una estructura de costo de una empresa cualquiera. Imagínense que en nivel de P1, ¿qué es lo que yo puedo ver? Si el precio estuviera a 50 guaraníes, quiere decir que el mercado paga 50 guaraníes por cada unidad de producto. Mi empresa, en tanto y en cuanto pueda vender a 50, fíjense, ¿qué obtiene acá? ¿Qué era el costo medio? Era el costo total dividido la cantidad de la unidad. Y está entonces mi curva por debajo de ese precio. Toda esta palanganita que es, César, ¿qué es esto? César. ¿No era la panza del beneficio de ganancia? Sí, señor. Felicitaciones. Si nosotros tenemos esta estructura, pero el precio en el mercado llega a 41 aquí, nosotros, el precio es el que tenemos con este proceso productivo. ¿Cuál es la curva? ¿Cuál es la realidad que enfrentamos? Estamos en un punto en el cual el costo medio es igual a qué? Es igual al ingreso, no es igual al precio. Quiere decir que no tengo solamente ganancias contables, por así decirlo. Es un beneficio así económico. Pero no pierdo nada. En este punto P3, si el precio fuera de 33, 35, fíjese que mi costo unitario medio, que está acá, mi costo unitario, que es la suma de mi costo fijo medio y mi costo variable medio, quiere decir que toda esta panza desde aquí hasta aquí, este espacio es lo que nosotros llamamos el espacio de costo variable. Yo puedo cubrir parte de mis costos variables. Aquí, en este punto de P4, cubro mis costos variables, pero pierdo todos mis costos fijos. Y en este punto ya no puedo cubrir ni siquiera mis costos variables. Acá no puedo cubrir ni mis costos. ¿Cuál es el punto de cierre, Romina? Si yo le pregunto, ¿cuál es el punto de cierre acá? Mi curva de costo fijo medio es esta, ¿verdad? Costo fijo unitario. Está por encima todavía mi precio. Pero ¿cuál es mi punto de cierre? P5. ¿Cuál es mi punto neutro o donde tengo que empezar a replantearme seriamente? Este es el punto M, que es donde cubro exactamente mis costos variables.
Y acá veo un poco de forma individual. En este caso, en el gráfico A, la empresa obtiene beneficios extraordinarios, obtiene beneficios superiores al beneficio contable que está dado por este punto. En el gráfico B, la empresa obtiene solo beneficios contables, ya que el costo total medio es igual al precio P1, es decir, costo unitario igual a precio, que es el precio del mercado, obviamente. En el punto C, la empresa obtiene pérdidas, ya que el precio del mercado es inferior al costo total medio, pero a la empresa le interesa producir o seguir produciendo, se anima, ya que estas pérdidas son inferiores a las que obtendría en caso de cerrar, al ser el precio de mercado superior al costo variable medio. Es superior el precio a donde mi costo variable medio es esta curva, está por encima. En el siguiente apartado, en el apartado D, la empresa obtiene pérdidas, pero al ser el precio de mercado igual que el costo variable medio, estas pérdidas son iguales a las que obtendría si la empresa cerrara, que es este punto. Entonces, este es el punto, como les decía, ese punto muerto en el cual uno tiene que empezar a pensar si se cierra o no, y donde indefectiblemente debe cerrar es aquel punto en el cual pues está por debajo ya del costo variable medio, cuando estamos perdiendo nuestro costo variable unitario. Eso ya es financiar nosotros, ya que el costo fijo, como les decía, que el costo fijo medio, ¿se acuerdan? Un poco más grande. El costo fijo medio, esto es algo que eventualmente una empresa puede aceptar perder por cierto tiempo, y a veces inclusive al inicio del ciclo de la empresa, pues naturalmente no es precisamente que se cubran estos costos, sino tiene un periodo de tiempo, como el que es el periodo de maduración de la empresa. Consecuentemente, ¿dónde aparece la curva de oferta de una empresa? Aparece a partir de qué punto. La curva de oferta de corto plazo de una empresa, en este caso perfectamente competitiva, coincide o va a aparecer a partir del punto en el cual tenemos que el costo marginal se encuentra por encima de su precio de cierre, que es el valor mínimo, que es este punto. A partir de aquí se debe cerrar. Acá decíamos, nosotros apenas cubríamos el costo variable medio. Entonces, a partir de aquí conviene, o sea, es lógico seguir produciendo. Esta entonces resulta ser la curva de oferta de una empresa en forma individual. Con relación a la curva de oferta de corto plazo, la curva de oferta de la empresa representa la cantidad de productos que ofrece a todos los valores posibles del precio de mercado. Al precio de mercado que determina esta situación se le denomina precio de nivelación, y al punto que es el punto N que está aquí, ¿verdad? Que es el mismo punto que estábamos viendo anteriormente. Esta es simplemente otra forma de representar esto de la curva de un costo. Es un punto de nivelación. A partir de este punto de costo, del punto de nivelación, y se corresponden con el punto óptimo de explotación. Para cualquier precio de mercado superior al precio de nivelación, la empresa obtiene beneficios económicos, gana económicos a los beneficios contables. En consecuencia, le resulta muy provechoso producir. En el punto C, que estamos aquí, la empresa cubre estrictamente los costos variables cuando hace tangencia con esto, por lo que para cualquier precio superior a PC, ¿verdad? Que es este, que está acá, a PC realmente le convendrá producir, ya que al menos parcialmente cubre sus costos fijos, pero si el precio está por debajo, lo que ya les decía. Acá me faltó una C. Es un poco el relatorio de lo que ya les decía, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los procesos de largo plazo, la relación entre muchos individuos y la empresa determinan el precio de las mercaderías, determinan el precio de mercado a corto plazo. Las curvas de oferta y de demanda del mercado son
cada una la suma horizontal de los numerosos mercados componentes, es decir, la suma de A más la suma de B más la suma de C es la suma del mercado a un precio determinado, naturalmente, ¿verdad? En la sección B o en el punto B, cuando se habla del mercado, ¿verdad? Muestra estas curvas de mercado. Una vez que el precio ha sido determinado en el mercado, cada empresa y cada individuo lo consideran un parámetro fijo para tomar sus decisiones. Si bien las empresas y los individuos son importantes para determinar el precio, su interacción como un todo es el único determinante del precio. El desplazamiento de curva de demanda de un individuo a D', que sería este concepto. Un individuo a D', ilustra este concepto anterior. Si solo un individuo reacciona de esta manera, entonces el precio del mercado no puede verse afectado en un mercado de competencia perfecta. No se va a ver afectado. ¿Por qué no se va a ver? Porque es pequeño con relación al todo. Sin embargo, si todos ellos incrementan su demanda, entonces la demanda del mercado, que es esta, se incrementa y va hasta D'. Y a corto plazo el precio va a aumentar a P2. ¿Se entiende, jóvenes? Que cuando la demanda de una persona en forma individual cambia, eso no afecta a este precio. Eso es lo que estoy tratando de ilustrarles un poco. Estoy tratando de ilustrarles una vez más. Sin embargo, cuando toda la demanda, todos reaccionan, eso sí hace que provoca un incremento en el nivel del precio porque hay una puja por comprar mayores cantidades, manteniéndose en este caso la oferta, fíjense, manteniéndose la oferta constante genera un precio superior por esta puja. ¿Y cómo se ve esto en la empresa? Si antes tenía un nivel, ¿de qué cosa? ¿Qué tenía? Tenía una pequeña ganancia. Este exceso que nos lleva a este punto genera una palangana mucho más grande o una sección mucho más grande, es decir, genera beneficios mayores. Y la curva de costo marginal, acuérdense, estaba aquí, entonces hasta su curva de oferta. Con este punto de oferta gana esto, con este punto de oferta gana todo esto una empresa típica. Entonces, muchos individuos en un mercado de competencia perfecta, en conclusión, sí afectan a la empresa en forma individual o al mercado. Sin embargo, un solo individuo en forma individual no afecta al todo en un mercado de competencia perfecta. A largo plazo, ¿cuál es el concepto que vamos a utilizar, jóvenes? El costo medio de largo plazo. El costo medio. ¿Cuál es el costo medio? Costo total dividido la cantidad. A largo plazo, nivel de producción. ¿Por qué vamos a usar ese concepto, Romina? ¿Por qué usamos a largo plazo ese concepto? Porque se acuerda que a largo plazo, decíamos en la clase pasada, distinguíamos que todos los factores productivos eran como eran modificables. ¿Se acuerda, Romy? Romina, todos los factores productivos eran modificables. Entonces, como todos los factores son modificables, quiere decir que el que refleja o que va a reflejar realmente la composición o la realidad va a ser el costo medio de largo plazo, el costo unitario. Ya no vamos a hablar de ese costo marginal, sino vamos a hablar del costo unitario, porque allí incluiremos la posibilidad de modificar todos los factores productivos. A largo plazo, el nivel de producción óptimo de una empresa en el que el precio es igual al costo marginal a largo plazo. A largo plazo, la empresa solo continuará produciendo si cubre todos sus costos, incluidos aquellos que a corto plazo eran fijos. Pero por ello, a largo plazo, la empresa solo producirá cuando el precio de mercado sea superior o igual al costo medio a largo plazo. Esta situación puede explicarse en virtud a que dentro de lo que para los economistas a largo plazo no existen costos fijos. Por lo tanto, el análisis
parte del costo medio de largo plazo, el costo unitario. Sin embargo, para hacer ese análisis, cuál es el punto de máximo beneficio, igual en ese punto donde analizamos, vamos a hacer el concepto de marginalidad siempre para saber cuál es ese escenario de máximo beneficio. Cuando tenemos en mercados empresas diferentes, no necesariamente todas las empresas tienen la misma estructura de costos. Esto es fundamental. Esta es una empresa A con esta estructura. Esta empresa A este precio 1, pues tiene una curva de costo medio, ¿verdad? Que tiene esta forma y aquí tiene beneficios contables. Sin embargo, esta empresa B tiene esta curva de costos unitarios totales de costos medios. Fíjense que al ser el precio P1, esta empresa tiene unas ganancias adicionales porque tiene una estructura de costos que le permite unas ganancias adicionales. Y no todas las empresas dentro de los mercados tienen la misma estructura de costos. Necesariamente aquellas que tienen mayor eficiencia, mayor optimización, esto en función a sus niveles de productividad, pues van a tener costos más bajos. Equilibrio de largo plazo de una industria en competencia perfecta. El caso de los costos constantes. Un incremento de la demanda desde D hasta D' provoca que el precio de P1, que está aquí, aumente a P2, de P1 a P2, provoca esa demanda. Fíjense, esta es la curva de oferta de corto plazo. O sea, aquí cambia la demanda, va hasta aquí. ¿Y qué es lo que provoca una mayor demanda sobre una oferta constante? Usualmente genera una presión sobre los precios. En la empresa típica genera mayores ganancias. ¿Ven? Acabó la pancita, como ya veíamos. Entonces, a corto plazo. El precio más alto genera ganancias en la industria y por ello nuevas empresas están atraídas por el mercado. Poco lo que decíamos cuando hablamos del teorema de la telaraña. A veces las personas reaccionan o responden en función a sus expectativas de ganancias futuras. ¿Se acuerdan de ese teorema de la telaraña que da la vuelta así en el mercado del capítulo 5? Entonces, si en este caso la empresa ve que las empresas empiezan a tener esta pancita de negocios, incorporémonos a ese mercado. Entonces suponemos que la entrada de nuevas empresas no tiene un efecto alguno en las curvas de costo de las empresas de la industria. Entonces nuevas empresas seguirán entrando hasta que el precio vuelva a disminuir. Al principio no va a tener ningún efecto, pero con el transcurrir o venir el tiempo y cambiarse los procesos de producción y verse atraídas por estos niveles de ganancias, van a desplazar la cantidad total de productos ofertados. Y fíjense, la oferta de largo plazo va a hacer que vaya a reproducir esta curva de oferta en donde el precio vuelve a bajar porque mayores cantidades ofertadas siempre se venderán a menores precios. Por lo tanto, la curva de oferta de largo plazo, UL, es una línea horizontal, en este caso, al nivel de P1. A lo largo de OL la producción aumenta debido al aumento de la cantidad de empresas y cada una produce una cantidad Q1, una cantidad que se va sumando. Cada una produce una cantidad determinada. Es decir, conforme transcurre el tiempo y una empresa o las personas ven que existen mercados en los cuales existen ganancias extraordinarias, lo normal es que exista un apetito por incorporarse a esa empresa y eso hace que esas ganancias extraordinarias se vean diluidas en el tiempo, que es un escenario que a largo plazo suele suceder porque la curva de oferta se va ajustando, incrementándose por las cantidades. Aquí hay un ajuste en el corto plazo simplemente por cantidad, pero aquí ya hay un ajuste desplazando la curva de oferta, generando una mayor cantidad realmente de bienes producidos. Ok, hasta ahí, caballeros. A ver, voy a dejar de proyectar esto. Bueno, creo que hoy fue un
Fue un día con muy pocos compañeros juntos, ¿verdad? Yo les pediría que le inviten un poco a los compañeros, tuvimos muy pocos realmente, ¿no? No sé si tiene que ver